Venga, Ignacio Escolar. Buenas noches, señor Errejón. Yo quería preguntar por los datos de las autonómicas. Es verdad que en las elecciones municipales las candidaturas de confluencia, donde estaba también Podemos, han tenido muy buen resultado, sobre todo en grandes ciudades, pero si sumamos el total de los votos autonómicos de Podemos, es solo un 14% del total de los votos. Es un resultado que es excepcional para un partido que lleva un año, es también la primera vez que un tercer partido en España consigue un porcentaje tan alto, pero está por debajo del 15% que consiguió Teresa Rodríguez en Andalucía y que en aquel momento se vio como un dato ligeramente decepcionante, y está muy lejos de conseguir una mayoría de cambio. Es más, Podemos no ha conseguido ganar a PSOE y a PP en ninguna de las autonomías. ¿De verdad es un buen resultado o les hace reflexionar? Pues tengo que dar una respuesta en dos tiempos. Yo diría que es un resultado excepcional, en el sentido literal de la palabra, que es una excepción, que es un resultado casi inédito en términos históricos, pero no es un resultado suficiente. Pese a una buena parte de las malas políticas, a nuestro juicio, claro, que han protagonizado el Partido Socialista y el Partido Popular, retroceden, hombre, el Partido Popular es verdad que con un importante batacazo, pero retroceden más lentamente de lo que nosotros creemos que merecerían. Pero eso en todo caso lo deciden los ciudadanos. Yo haría dos lecturas también. Por una parte, para nosotros es muy importante tener presencia en todo el territorio español, presencia institucional, es decir, construirse en todos los lugares, pero claramente, y esta es la segunda lectura, y esta es una tendencia muy española, hay una tendencia que es que ya precipita el cambio político en las grandes ciudades y, sin embargo, en las provincias y en las comunidades autónomas menos pobladas o de población, digamos, en núcleos de población menos densos, resulta que el alcance del cambio político es un poco más lento. Es, desde luego, mucho más lento de lo que me gustaría. Pero yo creo que hay una tendencia que es clara, que es que cada vez que se abren las urnas, sumamos. Pero en el caso concreto de Madrid, por ejemplo, la candidatura de Manuela Carmena casi consigue el doble, está casi 44% más, de lo que logra la candidatura de Podemos, y hay alrededor de un tercio de los votos de Manuela Carmena que han sido votos al PSOE en las elecciones autonómicas. Es decir, que Carmena ha conseguido superar las siglas y atraer a gente que no ha votado a la marca Podemos. ¿Cómo lo valoran? Nosotros en la comunidad autónoma hemos casi, no llega, pero hemos multiplicado por dos los resultados de hace un año en las europeas. Es decir, en un año cada voto a Podemos ha conseguido otro voto más, se ha multiplicado por dos, que no está mal como tendencia. Ahora bien, ese dato que señalas es nítido. Yo creo que ahí ha habido dos elementos. Ha habido un elemento de capacidad personal, y ahí tengo que manifestar mi admiración por lo que ha sido capaz de hacer Manuela Carmena, que es que los candidatos cuentan mucho, y hay otro dato que no es menor, que es que ha tenido enfrente a Esperanza Aguirre. Y eso no es menor, porque Esperanza Aguirre ha elegido un tipo de campaña electoral en la que ha decidido que quería polarizar con Manuela Carmena y que quería mostrar que Manuela Carmena era terrible y encarnaba ha dicho luego lo de los soviets, que para que nadie se confunda estamos hablando de acercar las juntas municipales a los distritos, que es algo que la propia Esperanza Aguirre llevaba en el programa electoral. Sí. Y claro, hay que reconocer que eso ha sido una magnífica campaña para el cambio político en la ciudad de Madrid. Siguiendo con los candidatos y al punto de lo que usted decía, de que los candidatos han aportado mucho en las campañas. El candidato mejor votado en las autonómicas de Podemos ha sido Pablo Echenique, y usted y Pablo Iglesias hicieron campaña en las primarias contra la candidata que perdió frente a Pablo Echenique. ¿Se equivocaron al apostar por otra candidata frente a Pablo Echenique cuando Pablo Echenique ha sido el candidato de Podemos más votado y el único que ha conseguido un 20% de los votos, más del 20% de los votos, y ha estado cerca de ganar al PSOE? Es posible, o por lo menos pareciera que coincide con una posición de los ciudadanos en Aragón. Yo creo que Echenique encabezó una candidatura alternativa en el proceso de construcción de Podemos en Vistalegre. No, pero me refiero a la candidatura de las primarias de Aragón, no a la candidatura a la Secretaría General en Madrid. Claro, pero que sigue esa línea. Cuando encabezó esa candidatura a la construcción organizativa en Vistalegre, yo creo que defendía ideas que no eran las mejores, y así lo decidió el conjunto de la gente que participó. Sin embargo, creo que sí se ha demostrado, pero eso ha sido la expresión de los aragoneses, sí se ha demostrado el mejor candidato posible, obteniendo un resultado muy bueno, a menos de un punto del Partido Socialista, superándole en todas las ciudades. Lo que pasa es que con un sistema electoral que sobrerepresenta a los núcleos menos poblados. Se ha mostrado claramente como el mejor candidato, como un muy buen candidato, y si los aragoneses lo quisieran y si dieran la aritmética, como un muy buen presidente para Aragón. Siguiendo con los candidatos, ¿cómo vería usted esta lista electoral? Número 1, Ada Colau. Número 2, Pablo Iglesias. Número 3, Mónica Oltra. Número 4, Alberto Garzón. ¿Una candidatura así es posible para las generales? O en otro orden, pero una candidatura así es posible en las generales.
Hay condiciones para ello. En todo caso, no sería una candidatura que fuera una coalición o una suma de partiditos. La suma de partiditos se han probado muchas veces y el juntar a mucha gente que comparte las mismas etiquetas nunca multiplica. Lo que ha multiplicado en este caso ha sido generar ilusión transversal entre sectores que vienen de lugares muy diferentes en torno a primarias abiertas. Nosotros vamos a concurrir así a las generales y hay espacio para mucha gente, venga donde venga. El problema no son los carnets. Toda esa gente tiene cabida, por supuesto, en el instrumento que se ha demostrado como el que ha podido abrir este ciclo de cambio político. Y ese, en mi opinión, es Podemos. Lo decía antes, creo que en términos sociales fue lo que ocurrió en este país el 15 de mayo del 2011, que no tuvo reflejo en las urnas y que empezó a tener un pequeño reflejo el 25 de mayo del 2014 y un segundo reflejo o una segunda concreción mucho más poderosa este 24 de mayo de 2015. Eso creo que lo ha abierto, que esa brecha la ha abierto Podemos, pero no lo digo en términos de soberbia, todo lo contrario. No, son datos. Esa brecha la abre Podemos, pero solo se agrandará con mucha gente que viene de lugares. Pero no debería ser Podemos generoso a la hora de integrar a más gente dentro de esa posibilidad que tiene esa izquierda, que hasta ahora nunca había pasado el 10% que consiguió Anguita, de llegar mucho más allá. No debería ser Podemos generoso a la hora de integrar a la gente que está en Izquierda Unida, a la gente que está en ECO, a la gente que está en Barcelona en Comú, en los Ganemos, que luego se transformaron en las candidaturas populares. Sin duda, pero creo que lo somos. O sea, creo que las puertas están abiertas para todo el mundo, sin importar de dónde tenga el carnet. Tenemos candidatos que vienen de haber simpatizado o militado en Ciudadanos. Tenemos candidatos que vienen de haber estado en listas con el Partido Socialista. Tenemos candidatos que vienen de haber estado en Izquierda Unida o en ECO. Tenemos simpatizantes que vienen de lugares muy diferentes y las puertas siguen abiertas. Si no hubiera sido por lanzarse a decir lo importante no es sumar partidos de izquierda, sino sumar voluntades de ciudadanos que vienen de haber votado cosas muy diferentes, el ciclo seguiría cerrado. Creo que lo hemos podido abrir, pero que esa senda hay que caminarla con mucha gente que viene de lugares muy importantes y lo fundamental son los que faltan. Vamos a seguir con Ignacio Escolar. Gracias. Yo quería seguir con el tema de la convergencia, una última pregunta. ¿Es impensable entonces que Podemos llegue con siglas distintas a Podemos a las generales? ¿Imposible? Bueno, en principio nosotros nos fijamos una hoja de ruta en Vistalegre que parece que se va cumpliendo, aunque más lenta que lo que nosotros esperábamos. El desgaste de los partidos tradicionales es menor, pero la hoja de ruta parece que se va cumpliendo. Y se demuestra, me parece, que lo más útil es construir instrumentos que sean capaces de representar una nueva mayoría más que intentar agrupar a los que comparten las mismas etiquetas. Si por confluencia alguien entiende hacer una suma de pequeños partidos para salvar a aquellos partidos que se están viendo un poco más desfavorecidos por el favor de los ciudadanos, a nosotros nos parece que esa no es la solución. Porque estoy convencido que hay mucha gente que en estas elecciones ha votado al Partido Popular o ha votado al Partido Socialista y que sin embargo ha visto con una cierta simpatía los resultados del cambio y que puede estárselo pensando para las siguientes. Y esa es la mayoría a la que hay que dirigirse, no a la mayoría ya convencida. Una pregunta sobre las autonómicas en Valencia. Mónica Oltra ha declarado su intención de intentar ser presidenta, pero necesita los votos de PSOE y de Podemos, o la abstención de Podemos y el voto de PSOE para lograrlo. En el caso de Podemos, Pablo Iglesias ha dicho que prefiere a Mónica Oltra, pero no la ha puesto, entiendo, o quería preguntarle si es un requisito imprescindible que Mónica Oltra sea presidenta para que Podemos se abstenga o apoye un gobierno del PSOE. No, no lo es. Estamos hablando todavía. Lo que hemos manifestado han sido dos cosas. Por una parte, por higiene democrática al Partido Popular, que ha convertido la Generalitat Valenciana en un arquetipo, en un icono de la corrupción, tiene que pagarlo, tiene que salir para que se puedan ventilar las instituciones, para que se pueda ver cuánto dinero han perdido los valencianos por la política del saqueo. Y eso es un objetivo fundamental y al mismo tiempo hemos manifestado que nosotros nos parece que a priori hay más sintonía y nos parece que es más fácil entenderse con lo que puede representar Mónica Oltra. A priori hay más afinidad y creemos que dentro de esas dos líneas rojas, de la de hay que abrir puertas y ventanas en las instituciones y hay que poner las políticas públicas no al servicio de los privilegiados, sino de la mayoría de la gente, es más fácil entenderse o que va a haber más sintonía a priori con Mónica Oltra y con Compromís.